Bien, esta noche entonces tenemos nuestro tema, el secreto detrás de las organizaciones secretas. Y es precisamente el secreto que nadie quiere que sepan. Entonces estaremos tratando un tema bastante difícil y nuevamente, así como decía ayer, lo que vamos a leer no es algo mío y no se enojen conmigo. Simplemente sepamos que son, bien sea historiadores o fuentes reconocidas que han hecho esta investigación y que demuestran esto, que no solamente estamos haciendo una suposición, sino que es la realidad. Vamos a ver entonces qué se esconde detrás del secreto de estas organizaciones. ¿Qué está detrás de estas organizaciones? Había un texto que quería retomar nuevamente hoy y que, como decíamos ayer, Dios no es el culpable de la miseria de este mundo. Dios no es el culpable de las guerras de este mundo. Dios no es culpable de las muertes de tanta gente que muere a diario. No es culpable de esto. Ayer veíamos que la Biblia misma dice que el guerno pequeño, como dice acá en la última parte, devoraría toda la tierra, la hollaría y la despedazaría. Noten que es interesante como la Biblia dice que devoraría toda la tierra, la hollaría y la despedazaría. Entonces, tenemos aquí a un responsable y la Biblia entonces nos deja claro quién es el responsable de la miseria que estamos viviendo hoy en día en nuestro planeta. No culpemos a Dios. Y mucha gente se vuelve atea porque ve y dice, ¿pero dónde está Dios? ¿Qué ha hecho? La Biblia dice, la devorará, la hollará y la despedazará. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo Jesús en las nubes. The Chicago Tribune, este arzobispo Quigley dice lo siguiente: cuando los Estados Unidos gobiernen el mundo, la Iglesia Católica gobernará. Muy interesante. O sea, es decir, que los Estados Unidos cumplen un papel muy importante para que la Iglesia Católica nuevamente gobierne el mundo. En 1550, el Papa Julio III declaró su demanda de tener poder político, temporal y universal, y lo demostró haciendo o emitiendo una moneda en donde decía: la nación o reino que no me sirva perecerá. Vean, entonces, nación o reino que no me sirva perecerá. ¿Será que eso se quedó en el pasado? ¿O será que todavía continúa? ¿Será que esto es algo del presente? Vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo católico, que dice lo siguiente: el Papa por derecho divino tiene poder temporal y espiritual como rey soberano del mundo. El Papa de Roma, como cabeza del gobierno papal, demanda soberanía absoluta y suprema sobre todos los gobiernos de la tierra. ¿Sí? Entonces el Papa demanda absoluta soberanía y está sobre todos los gobiernos de la tierra. Eso era lo que veíamos ayer. Está por encima de los demás gobiernos. Es más grande que todos los otros pueblos. Y vamos a ver qué dice el cardenal Henry Manning en 1892. Dice lo siguiente: el derecho de poner reyes es intrínseco en la soberanía suprema, la cual los papas, como vicerregentes de Cristo, ejercitan sobre todas las naciones cristianas. Bien, entonces son ellos mismos los que nos están diciendo: nosotros tenemos poder sobre todas las naciones de la tierra. Tenemos el poder para colocar reyes, para quitar reyes. Nosotros hacemos y deshacemos lo que nosotros queremos en esta tierra. Por esa razón la Biblia dice, ellos harían todo lo posible para que se llevara a cabo esa situación. Hay un libro interesante que se llama Good to Global Occupation, que está escrito por este señor Gary Kahn. Es un personaje con mucha influencia a nivel mundial. Y él coloca este cuadro. Y en este cuadro él explica lo siguiente. Con respecto a la filosofía que tenemos hoy en día, dice que proviene de las religiones misteriosas antiguas, el misterio de las religiones antiguas, es decir, Babilonia, Egipto, India, Persia, Grecia, etc. Y que estas religiones o esta filosofía pasa a lo que es el cabalismo. ¿Sí? La cábala, que en sí en hebreo significa recibir. Y Cábala es precisamente el misticismo de los judíos. ¿Sí? Hoy en día muchas estrellas de la televisión creen en la Cábala, son cabalistas. Y entonces allí encontramos que muchas personas quieren meterse en la mística de la Torá, del libro
de los 5 libros de Moisés, de la Biblia, y entonces quieren meterse en la parte numérica de la Biblia. Porque la Biblia, las letras del hebreo, no solamente son letras, sino también son números. Entonces las personas quieren meterse a ver qué puede estar escondido detrás de los números de la Biblia. Pero esa no es la razón por la cual Dios dio la Torá, sino que dio esa ley para que todos la guardáramos y la lleváramos en nuestro corazón. Ahora, se dice que hay otro libro de Moisés que tiene secretos y tiene cosas misteriosas, y la gente, buscando las cosas misteriosas, se mete en la Cábala para descubrir estas cosas. Y hay ciertos libros, hay ciertos evangelios que están basados en la Cábala y en el gnosticismo. De hecho, se cree, o según lo dice Evolos and Dogma, que es el libro de la masonería, el gnosticismo comenzó con Levi Mago, este personaje que quiso comprar el Espíritu Santo con dinero. ¿Sí? Y bueno, de aquí encontramos muchas creencias que se encuentran, además de eso, o que tienen que ver también con el hinduismo, con respecto a el vegetarianismo, por ejemplo, en esa línea, y tenemos muchas cosas interesantes. La filosofía del gnosticismo, del cabalismo y de estas religiones antiguas pasó entonces a los caballeros templarios, luego a los Rosicrucians, y finalmente entonces ha sido recibida en su totalidad por la francmasonería o los Illuminati, que a su vez, según este Gary K., controlan al marxismo, controlan a las sociedades secretas políticas europeas y americanas, y además de eso controla a los bancos internacionales. No solamente eso, sino al Concilio Mundial de Iglesias. Muy interesante la cuestión, porque cuando vayamos a estudiar acerca del ecumenismo, vamos a mirar si es verdad esto. Si Gary K. tenía razón cuando dijo que el Concilio Mundial de Iglesias está controlado por la francmasonería. Y si la francmasonería está controlando el Concilio Mundial de Iglesias, entonces hay que abrir nuestros ojos para todo lo que tenga que ver con religión hoy en día. Muy interesante. Todo esto lógicamente baja a lo que es la nueva era, que de hecho es mucho más que solamente unos cuantos esotéricos haciendo sus cosas. Es mucho más que eso. Esto incluye una inmensidad de cosas que estaremos viendo. Espero por lo menos una gran parte de eso. Vamos a mirar quiénes eran entonces los caballeros templarios. Los caballeros templarios entonces se nos dice en el año 1118, 19 años después, que la primera cruzada hubiese terminado con la derrota de los musulmanes, la captura de Antíoco, y de Jerusalén, una banda de 9 gentilhommes, caballeros franceses en otras palabras, dirigidos por Huguet de Payet y Godefroy de Saint-Omer, formaron una orden con el fin de proteger a los viajeros al Santo Sepulcro. Baldwin II, quien en ese momento sucedía al trono de Jerusalén, les ofreció una casa cerca del sitio del templo de Salomón, y es donde proviene el nombre de caballeros templarios, con el cual ellos llegarían a ser famosos. En 1128 la orden fue bendecida por el concilio de Troyes, por el Papa. Muy bien, tenemos entonces que el objetivo de los caballeros templarios era proteger los intereses que se encontraban en Jerusalén. Oye, ahora, ¿qué pasó con los caballeros templarios? Aquí tenemos, por ejemplo, la vestimenta de los caballeros templarios, ¿cierto? Tenemos acá a de Maloy, que era el dirigente de los caballeros templarios en el momento en que se termina la orden, en que es puesta a fin. Y aquí tenemos el símbolo de los caballeros templarios. Y es interesante verlo en muchas iglesias hoy en día, ¿sí? Muchas iglesias utilizan este como su logo. Por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan este logo en ciertas publicaciones. Y de hecho está también en el sepulcro de su fundador. Entonces, eso nos hace pensar muchas cosas. Resulta que el rey de Francia, Felipe le Bel, arrestó a todos los templarios el 13 de octubre de 1307. Y desde ese momento, el 13 de octubre, se ha convertido en el Día de la Mala Suerte. ¿Cómo les parece? El Día de la Mala Suerte, ¿por qué razón?
porque los caballeros templarios fueron terminados. Ahora, ¿por qué se sentenció a muerte a este personaje de Valois? ¿Y cuáles eran los cargos? Según los cargos que encontró el rey de Francia era que la ceremonia de iniciación se hacía junto con insultos a la cruz. Y habían obscenidades también en esta orden. No solamente esto, sino que se adoraba a un ídolo. Y ese ídolo era Baphomet. ¿Sí? Baphomet es un dios que es bien sea masculino y femenino. Aquí lo podemos nosotros ver. También la omisión de las palabras de consagración en la misa. Entonces no había consagración. El derecho de los comandantes se arrogaban de dar absolución. Entonces ellos perdonaban también pecados. Y bueno, eso era grave en esos tiempos. La autorización de vicios innaturales. Pues tenemos acá una cantidad de vicios, una cantidad de obscenidades y de hecho una idolatría, porque los caballeros templarios tenían una doble religión, ¿sí? Para la gente afuera ellos eran católicos, pero dentro, ¿cierto? Ellos adoraban a otro ser, a otro Dios. Muy serio. Vamos a ver ahora otra orden interesante de la Iglesia Católica, que es la orden jesuita, ¿sí? Esa orden jesuita es fundada el 15 de agosto de 1534 por el español Ignacio Loyola y confirmada por el Papa Pablo III el 27 de septiembre de 1540. Loyola lógicamente deseaba que esta orden fuera campeona de la unidad católica, la cual podía ser asegurada a través de una sumisión efectiva al vicario de Cristo. Entonces se requería que existiera una obediencia total. Sí, de hecho, los jesuitas hasta hoy no se casan porque de lo contrario ellos no podrían obedecer al general de los jesuitas porque estarían sujetos a una familia, a una mujer, a una esposa. Y ese no era el objetivo de Ignacio Loyola, como aquí lo vemos en el momento de la bendición, cuando la orden es bendecida por el Papa. La historia secreta de los jesuitas, página 26, nos dicen que ellos deben obedecer como un perinde ac cadáver. En latín que significa un cadáver. Loyola escribió, aún si Dios os diese un animal sin sentido como maestro, no dudaríais en obedecerlo, como maestro y guía, porque Dios lo ordenó. Entonces, como consiguiente, si yo digo algo, ustedes deben obedecer. Las constituciones repiten 5 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general. Entonces, Cristo es el que te dice que tú tienes que hacerlo y debe obedecerse. Vamos a ver en esta otra fuente, los hermanos Karamazov, donde nos dice lo siguiente. Ahora, las fuentes que estamos tomando son fuentes muy importantes. O sea, no es cualquier libro el que estamos leyendo acá. Ellos son los peores católicos, los inquisidores. Entonces, porque los jesuitas fueron creados para luchar en contra de la obra de la reforma en Europa, ¿cierto? Porque los reformadores se levantaron y empezaron a decir y empezaron a sacar una cantidad de cosas que estaban ocultas para la gente, le mostraron la Biblia y dijeron, como vimos ayer, cada uno de los reformadores que el papado era el anticristo. Entonces, lógicamente, había que callarlos. Entonces, ellos son meramente el ejército de Roma para la soberanía terrenal del mundo en el futuro, con el pontífice de Roma por emperador. Ese es su ideal. Pero no existe ningún tipo de misterio o melancolía noble al respecto. Es solamente sed de poder, de mugrienta ganancia terrenal, de dominio, algo similar a una esclavitud universal, con ellos como capataces. Eso es lo que ellos crean. Tal vez ni siquiera crean en Dios. Interesante todas las cosas que me dicen de esta orden católica. Charles Chiniquy, en su libro 50 años en la Iglesia de Roma, escribe lo siguiente: el general de los jesuitas consiste en ser el capataz y soberano de las soberanías. Donde quiera que los jesuitas fueran admitidos, serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza una dictadura, y por esta causa es el enemigo irreconciliable de cualquier autoridad establecida.
Entonces ellos están, o van a estar, o donde quiera que se encuentren, estarán por encima de cualquier autoridad establecida. Cada acto, cada crimen, por muy atroz que sea, es una obra meritoria si es cometida para el interés de la sociedad de los jesuitas, o por orden del general. Y entonces tenemos una cosa interesante aquí, y es esta autoridad que tenemos acá por encima de todo. Vamos a irnos a la capilla de Notre Dame en Francia. Tenemos acá el juramento jesuita. Yo lo he traducido, aquí está la fotocopia, o digamos así, la foto de este juramento, y vamos a ver qué nos dice este juramento, porque esto es para darnos miedo. Dice acá el juramento jesuita: yo, en la presencia de Sagrada Virgen María, de las ángeles, de San Juan, de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de la Santa Hueste Celestial, de etcétera, etcétera, declaro y juro por el útero de la Virgen, la matriz de Dios, y por la vara de Jesucristo, que el Papa es el vicerreinante de Cristo, o sea, como dijimos, es la autoridad por encima de cualquier cosa. Además dice: yo declaro además que ayudaré, colaboraré y aconsejaré a todo o a cualquier agente de su santidad en cualquier lugar donde sea, y haré hasta lo imposible para extirpar a los protestantes, herejes o las doctrinas liberales, y que destruiré su autoridad pretendida, legal o ilegalmente. Además prometo y declaro que no obstante estoy dispuesto a asumir cualquier religión hereje para la propagación de los intereses de la Iglesia Madre, guardar los secretos y privar todos los consejos de los agentes, de tiempo en tiempo como se me instruya, y no divulgar directa o indirectamente en palabra, escrito o circunstancia cualquiera, sino ejecutar todo lo que sea propuesto por orden o revelado de parte tuya, mi Padre espiritual. Es una orden muy interesante, muy cristiana, será que podamos decir. El objetivo, como vimos, es extirpar a los protestantes. Y él puede asumir cualquier religión hereje. Eso no importa. El hecho de que haya jurado ser leal al Papa no quiere decir que no pueda volverse musulmán o de pronto cristiano o qué sé yo, porque hay un objetivo y es la terminación del protestantismo. Y vamos a ver si es realmente eso lo que están alcanzando ellos. Además prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia. Por lo que veíamos que ellos juran ser un cadáver. Siéntate, párate, haz, corre, sienta, haz lo que sea, tienen que hacerlo. Cualquier tipo de reserva mental. Inclusive seré como un muerto o cadáver, sino que sin duda obedeceré cualquiera y cada orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Cualquier orden, que iré a cualquier parte del mundo, a donde sea, sin murmurar, y seré sumiso en todas las cosas que me sean comunicadas. Prometo además y declaro que si se presenta la oportunidad, haré guerra implacable, en secreto o abiertamente, en contra de todos los herejes, protestantes y liberales, como sea instruido a hacer, extirparlos y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y que no perdonaré ni sexo, edad o condición, sino que los colgaré, disiparé, cocinaré, desollaré, estrangularé y enterraré con vida a estos herejes infames. ¡Qué juramento tan increíble! Pareciera que lo hubiéramos inventado. ¿Y sabes dónde sacamos eso? Pero es real. Vimos la fotocopia del juramento y aquí lo tenemos. Esta es la traducción. Entonces, haré guerra implacable en secreto abiertamente. ¿Se acuerdan que vimos que era una herejía? Herejía venía del griego y significaba que tú eliges lo que tú quieres creer. Y no, lógicamente, protestantes y liberales. Cuando tú tomas la libertad de creer lo que tú quieres creer, no perdonamos a nadie. No vender, sino de abrir el estómago y el vientre de las mujeres y de quebraré la cabeza de las criaturas contra la pared, para así aniquilar para siempre esta raza despreciable. Increíble, que cuando lo anterior no pueda ser hecho abiertamente, utilizaré en secreto la copa del veneno, la cuerda estranguladora, el acero del puñal o la vara mortal, indiferentemente del honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas, cualquiera que sea su condición de vida, bien sea en público o en privado, como se me instruya directamente por cualquier agente del Papa o superior, de la hermandad
de la santa fe de la sociedad. Ahora, notemos una cosa. Estamos hablando de cadáveres obedeciendo órdenes, ¿cierto? Que ellos no preguntan qué es lo que hay que hacer o por qué hay que hacerlo. Simplemente hazlo y lo hacen. Entonces, si el objetivo de ellos es el poder universal, el poder mundial, y si Estados Unidos, como veíamos, controlar a Estados Unidos era controlar el mundo, entonces, muy interesante que puedan ellos estar haciendo cosas porque son cadáveres y están obedeciendo simplemente órdenes. ¿Será que controla todo el mundo? Vamos a ver qué nos dice Miguel Ángelo Tamborini en 1720, que era general de los jesuitas en ese entonces, y le está escribiendo una carta al duque de Brancas. Dice lo siguiente: mira, mi señor, desde este lugar, desde este recinto, yo gobierno no solamente París, sino China. No solamente China, sino todo el mundo, sin que nadie sepa cómo se hace. Ahora, si creíamos que China y Japón y esos países planeados, nada que ver. No, señor. En 1720 ya se controlaba a China en su totalidad. Entonces, ¿qué diremos hoy? Friedrich von Hardenberg, 1800. Vamos a ver qué nos dice. Nunca antes en el curso de la historia del mundo ha existido una sociedad tal. Ni siquiera se ha dado tomado trazó esquemas para el dominio mundial con mayor certeza de eso. Nuevamente, yo no estoy diciendo eso. Simplemente estamos leyendo lo que personajes importantes han escrito y han descubierto, historiadores y fuentes reconocidas. Vamos a ver qué se nos dice además. Friedrich von Hardenberg nuevamente dice: el católico romano Lafayette advirtió, según mi opinión, si las libertades de este país, es decir, Estados Unidos, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes católicos romanos jesuitas, pues ellos son los más astutos y peligrosos enemigos de la libertad religiosa y civil. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. ¿Será que es verdad eso? ¿Será que es verdad que las guerras en Europa han sido instigadas por la Iglesia Católica? Yo no sé, vamos a ver, porque aquí nosotros estamos probando todo lo que decimos. Vamos a ver si es verdad. Ahora, se escribe con respecto a eso que los 30 años de guerra que fue dirigido en contra de Hungría, Moravia, Silesia, Austria, y que el objetivo fue, o por qué razón fue, porque es que estos países sacaron a relucir, sacaron a la luz todo lo que ellos hacían, y por esa razón el objetivo de ellos era guiar el sentimiento de los jesuitas hasta lo máximo. La pena espantosa responsabilidad de esta terrible guerra de los 30 años debe recaer sobre el emperador Fernando II y sus maestros generales, queridísimos amigos, los hijos de Loyola. Y lógicamente el blanco de esto era una guerra de aniquilación. O sea, se tenía que acabar todo el mundo. No había, sí, ni era caso posible que ellos permitieran que la paz concluyera en países cuyos gobiernos rebeldes habían emitido una ley que rezaba que ningún jesuita debía alguna vez atreverse a Moscú sin Roscoe bajo pena de muerte dentro de sus fronteras. A estos países dijeron: nosotros no queremos nada que ver con los jesuitas. Ah, es verdad. O sea, que ustedes no quieren aquí. Muy bien. 30 años de guerra, de aniquilación. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos a todos los cardenales en Alemania, en el periódico Spiegel, sí, en donde todos están dando un pleitesía al Führer, a Hitler, y los tenemos todos en línea, sí. Aquí veíamos ayer el Papa y el Führer, veíamos ayer. O sea que empezaron a salir a la luz cosas interesantes. ¿Cómo es posible que el Papa está de la mano con Hitler cuando el objetivo y lo que se lleva a cabo en esta Segunda Guerra Mundial es la aniquilación de todos los judíos y este holocausto, perdón? Y aquí tenemos varias fotos que prueban eso. O sea que es verdad lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y además de eso, no solamente eso, sino que un sacerdote jesuita es que escribe el libro Stanford, y no Hitler. Hitler no fue el que lo escribió, sino que fue este padre Stanford, perdón, Mein Kampf. Confundí los nombres acá. El libro es Mein Kampf, pero es el padre Stanford el que escribe este libro. Vamos a ir un momentico a Apocalipsis capítulo 17. Ya que en Apocalipsis se nos esconde, o está una cosa interesante.
Dice acá que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Veíamos ayer los colores. Púrpura y escarlata, de piedras preciosas, adornada de oro y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, y lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí tenemos una moneda que fue emitida por el Vaticano. Aquí dice cita del Vaticano, ¿cierto? Son 100 liras. Y aquí tenemos en esta moneda una mujer que tiene en su mano un cáliz. ¿Sí? Ellos mismos simplemente están cumpliendo la profecía de Apocalipsis 17 igual. Una mujer con un cáliz en la mano, y eso es lo que ellos mismos toman como símbolo. Ahora, si ustedes notaron, en la parte de abajo decía Fides, ¿sí? ¿Quién era Fides? Vamos a preguntarle a este masón de grado 33, Maki, y nos dice lo siguiente: la mano derecha ha sido tomada a través de las edades como un emblema de fidelidad. Y nuestros hermanos en la antigüedad adoraron a una deidad que se llamaba como Fides, o fidelidad. O sea que Fides significa fidelidad, quien era representada en muchas oportunidades por dos manos unidas. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que a veces dos manos estrechadas y a veces por dos figuras humanas estrechándose la mano derecha. Muy bien. Numa fue el primero quien erigió un altar a Fides, con el cual el nombre de la diosa de los juramentos y honestidad eran adorados. Cualquier obligación que era tomada en su nombre era considerada más inviolable que cualquier otra. O sea que esta mujer que acabamos de ver es la diosa llamada Fides, ¿sí? Y lo interesante es que muchos emblemas en muchos países utilizan esa palabra Fides, que significa fidelidad. Creo que además, a su vez, significa, habla de una diosa. Vamos a ver otro aspecto aquí de Apocalipsis capítulo 17, en donde nos dice acá que la bestia que has visto fue y ya no es. Y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y aunque es. Muy bien, yo no pretendo decir acá quién es la bestia, o si será, o si es el rey, o si es este, o si es lo otro. Solamente quiero que analicemos una cosa en la Biblia que nos va a encauzar en el camino correcto de la interpretación de este libro. Hoy en día hay muchas suposiciones: qué es esto, qué es lo otro. Hay una cosa muy interesante, y es esto que hemos subrayado aquí. Esa bestia tiene que subir del abismo, ¿sí? ¿Cuál es la única bestia que sale del abismo? Wow. Es la bestia de la Revolución Francesa. ¿Recuerdan? Es la única bestia que surge del abismo. Ninguna otra bestia surge del abismo, todas surgen del agua. La única que surge del abismo es la que habla acerca de la Revolución Francesa. Les voy a mostrar una cosa muy interesante aquí. En la historia de los jesuitas nos dice que Lorenzo Ricci, que era en ese entonces superior general de la Sociedad de Jesús, de 1758 a 1777, y Vladimir Ledotsky, 1915-1942, nos dice acá que durante la inhibición de la orden, ¿sí?, que fue desde 1773 hasta 1814, por el Papa Clemente, el general Ricci creó a los iluminados con sus soldados Adam Weishaupt, el padre del comunismo moderno, quien con sus jacobinos lideró la Revolución Francesa. Es decir, que la Revolución Francesa fue liderada por la misma Sociedad de Jesús, por los mismos jesuitas. Ahora, eso me hace recordar ese texto en Apocalipsis 13, donde dice que fue como una herida de muerte. No era una herida de muerte, fue como herida de muerte, porque de hecho fueron ellos mismos quienes le dieron el golpe al Papa y quienes lo llevaron a la cárcel y quienes lo hicieron morir. Muy interesante. O sea que es la Sociedad de Jesús, los jesuitas, los que son o los que nacen del abismo. Esa bestia que sube del abismo, ¿cierto? Porque son ellos los que lideran la Revolución Francesa, son ellos los que traen el ateísmo dentro de Francia. Años después, el general jesuita de Lvovsky, con sus
bolsévicos lideró la Revolución Rusa en 1917, siendo esta idéntica al levantamiento de 1789. O sea que tenemos al comunismo, tenemos al ateísmo, tenemos a la Revolución Francesa, todos liderados por la misma sociedad. Solamente quiero que analicemos el texto. Como les dije, yo no voy a dar aquí ninguna declaración de qué es esto o lo otro. Simplemente quiero que pensemos una cosa. El texto nos dice en Apocalipsis 17 que una bestia que fue, que no es, que ha de subir del abismo, ¿cierto? Es lo que nos dice hasta este momento. Si notamos, Apocalipsis 17 nos da un tiempo presente. Ahora, yo no puedo determinar un tiempo. ¿Cuándo es que comienza? ¿Cuándo es ese no es? ¿O cuándo es ese es? ¿Cierto? Apocalipsis 17 me da un presente. Él dice acá, fue, no es, y ha de subir del abismo. Ahora, el hecho de que sale del abismo me da una fecha interesante, ¿cierto? Porque el tiempo en que no era la bestia era 1798 hasta 1929. Ahora, notemos una cosa, la bestia no es un papa, no es un rey, es un reino político. Eso es lo que nos dice la profecía, ¿cierto? Entonces yo tengo que quedarme con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la bestia es un reino político, es un poder político. Muy bien, fue durante los 1270 años, no es el tiempo presente y ha de subir. Lo que sube del abismo es ese poder liderado, la Revolución Francesa, por los mismos jesuitas. Es la única bestia que surge del abismo. Muy bien, además de eso nos dice que hay 5 reyes que fueron, uno que es, que sería el sexto, y uno que no ha venido, pero que cuando vendrá durará muy poco tiempo. Ahora, con respecto al octavo, dice que es la misma bestia. Dice que el rey octavo es la misma bestia que era, más la bestia que es. O sea que es la suma de esto que era, más esto que no es. Estamos hablando entonces de los 1260 años de la Edad Media, más el tiempo en que no fue. O sea, estamos añadiéndole acá ateísmo, comunismo, todo lo que no era y que habría de subir, ¿cierto? Es la suma de los dos. El rey octavo es lo que era más lo que es. Estamos simplemente analizando el texto. Yo no estoy diciendo que es el Papa, es este. Simplemente estamos leyendo literalmente lo que dice el texto. ¿Sí? Ustedes lo pueden ir, lo pueden mirar. Además de eso nos dice que los 10 reyes le dan autoridad a la bestia durante el octavo rey. Ahora tenemos que darnos cuenta que la autoridad, cuando la Biblia habla de autoridad, si nosotros miramos en el sello de Dios, ¿cierto? Que es el símbolo de autoridad, el sello de Dios de autoridad, y la marca de la bestia es el sello de autoridad. Estamos aquí hablando de autoridad. Y por esa razón es dura muy corto, los 10 reyes solamente dura muy poco tiempo. O sea que esta parte podría ser que el tiempo de la marca de la bestia. No lo sé. Simplemente yo les estoy haciendo un análisis del texto. Son 10 reyes que le dan autoridad. Noten, la palabra autoridad en la Biblia habla de devolverle el poder y está relacionado con una marca. ¿Sí? Estamos hablando de la unión de lo que era y de lo que es. ¿Sí? Noten una cosa interesante. El capítulo 17 habla de un tiempo presente. Yo no puedo determinar que 1990 o 2005 o 2020 será el tiempo presente de no es y uno es. Noten, está presente los dos. Entonces, tenemos que respetar el tiempo presente de Apocalipsis 17 y esto es lo que nos determina cuándo es el tiempo presente. Y ahí sabemos nosotros dónde colocar el tiempo de Apocalipsis 17. Muy interesante es lo que dice Wiki Company en el artículo Vaticano y los jesuitas, porque confirma lo que acabamos de ver acá. La orden jesuita está desde 1814 bajo el control, en completo control del Tesoro del Vaticano. Ellos determinan acá 1814 como el control total, y que además de eso controlan la orden militar de Malta, las Naciones Unidas, NATO, varios bancos centrales, compañías, servicios secretos y también la masonería, entre otras cosas. Esto es una Wikicompany en internet. Ustedes pueden revisar, o sea, que no soy yo el que estoy diciendo. Otra cosa importante es que dice que el Vaticano está controlado por los jesuitas desde 1929. Quiere decir que desde 1929 el que tiene control en el Vaticano no es el Papa. Es el Papa Negro, el general de los jesuitas. Ahora, esto es una página en internet, una enciclopedia
la que nos está diciendo eso. La enciclopedia me está diciendo a mí esto y estaría confirmando el estudio o el análisis que hicimos de Apocalipsis 17. Que de ahí en adelante entonces puede ser que esa sea esa bestia, no lo sé. Ahora noten, la bestia es un poder político. Sí, no se olviden de eso. Bien, 14 años, un jesuita nos dice lo siguiente: la orden jesuita, por lo tanto, se levanta delante de nosotros como la personificación de un sistema cuyo blanco es el dominio político temporal, utilizando medios políticos temporales y desean lógicamente obtener el dominio total del mundo. Ahora, por esa razón, es que aquí nos dice el mismo Ignacio Loyola que el poder del general será tan ilimitado que, si él lo ve conveniente por honor a Dios, inclusive tendrá la autoridad de enviar en otra dirección o devolver a quien venga directamente de parte del Papa. O sea que ese poder tenían que ellos construirlo hasta, según lo que nos dice esta enciclopedia de internet, hasta 1929, donde estaría completo control del general de los jesuitas, y lógicamente ahí el Papa es simplemente un títere. No es nada más que un títere. Por esa razón, el confesor del Papa es un jesuita. No puede ser ninguna otra persona. Tiene que ser un jesuita, el confesor del Papa. Interesante. Ahora estamos leyendo diferentes fuentes. ¿Cuál es el blanco de los jesuitas? Ellos simplemente buscan el dominio universal. Bien sea bajo un nombre u otro, son ellos los que gobiernan el mundo. O sea, no importa el nombre. No nos confundamos por el nombre. Son ellos. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en el mundo entero. Estos incluyen a los jesuitas, a los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y las fuentes de sus recursos no tienen igualdad. No tienen igualdad. Esta revista me parece muy interesante porque nos prueba realmente o quiénes son, o si realmente estas cosas son así. Esta foto fue tomada del Saturday Evening Post de enero 17 de 1959. El 27º general superior de la Sociedad de Jesús, que en ese entonces era Jean-Baptiste Janssen. Y que según esta revista, noten, esto fue publicado en 1959, dice que está al mando de la Orden Militar Soberana de Malta, el rito escocés Shriners de Masonería, el Orden de los Iluminados, los Caballeros de Colón, los Caballeros de Ku Klux Klan, Benai Farid, que es la masonería de los judíos, la Nación de Islam, de su ejército privado llamado el Fruto de Islam, la Matria o Misión, y de Opus Dei junto a una hueste de hermandades menores. Esta gente está en control de absolutamente todo el mundo. Ahora, digamos que estaban en control, ahora vemos cómo es que están en control y qué organizaciones es que ellos controlan. Ahora, esto fue publicado, en una revista. Entonces, no solamente tenemos a los Ku Klux Klan, que estaban en contra de los negros en Estados Unidos, o sea, que ellos estaban haciendo esas de los mismos judíos. O sea, que una cantidad de filosofía judía hoy en día, de la misma cábala, está controlada por ellos. La Nación de Islam y de su ejército privado, el Fruto del Islam. O sea que cuando hablamos del Islam, aquí ya empezamos a hacernos preguntas. Porque que el Islam está haciendo esto, que ellos son los terroristas, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente charla. Porque si ellos están en control del Islam, entonces todo esto que nos muestran a nosotros hoy en día es simplemente una farsa. Opus Dei, mafia, omisión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que cree la Opus Dei. ¿Cierto? Vamos a agarrar cada una de estas organizaciones, de estas órdenes, para ver. El Opus Dei es una orden laica religiosa semisecreta cuyo objetivo principal es el apoyo total del papado y de los príncipes conservadores primordiales de la Iglesia Católica. Concilio de Trento, por ejemplo, sus miembros se han dedicado con su riqueza personal y corporativa a ser instrumentos ciegos de la Iglesia. Bueno, desde que aquí tenemos una instrucción, esta gente se forma de esta forma. El jesuita general, entonces un día en 1974 el Vaticano le dio permiso oficial a los católicos para que se uniesen a la logia masónica. O sea que ellos son semisecretos, pero también tienen su vínculo con la logia masónica. Vamos a ver entonces quiénes son estos caballeros de Malta, porque ellos son ordenados como caballeros, como tal,
¿cierto? De esta forma se visten. Tenemos que estos caballeros de Malta, que es otra orden que es controlada por la jesuita, desde 1960 la tenemos acá con sede en Roma. Estos caballeros del César papal controlan los bancos, la industria, los complejos militares del mundo. Imagínense, si tú controlas los bancos, la industria y el complejo militar, lógicamente, tú estás controlando el mundo entero. Y ellos están bajo el poder de los jesuitas. Entonces, no somos nosotros, dicen los jesuitas, son los caballeros de Malta. Pero lógicamente nosotros sabemos el vínculo que hay. Ellos supervisan al banco Chase de Manhattan, con filiales en Moscú y Nueva York. Ellos gobiernan a la Comunidad Internacional de Inteligencia, a la KGB en el Oriente y a la CIA en el Occidente, para restaurar el despotismo de la Edad Media. Hablando de los caballeros malteses, ¿cierto? En este libro publicado en Nueva York. Entonces, aquí tenemos que lógicamente ellos están controlando los bancos, el dinero, todos los ejércitos del mundo son instruidos por ellos. Y por eso la forma militar en todos los países es idéntica a la forma como los jesuitas son instruidos. Tienen que obedecer. De lo contrario, rodean. La inteligencia, la KGB en el Oriente y la CIA en el Occidente. O sea que lo que nos diga la CIA, nosotros tenemos que cuestionarlo un poco. Aquí tenemos una lista de los personajes que hacen parte de los caballeros y a una gran cantidad de personajes importantísimos que hemos escuchado hoy, que conocemos. Príncipe Valerio Borghese, Monseñor, por ejemplo, Gustavo Cisneros, por ejemplo, correcto. Bueno, ustedes pueden mirar la cantidad de personajes que hacen parte. Aquí continuamos con la lista. Edgar Hoover, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Abram Manhattan. Sí, una cantidad, unos conocidos, otros de pronto desconocidos, pero que son personajes que hacen parte de estos caballeros. Vamos a ver ahora los caballeros de Colón, en esta página en internet. Aquí tenemos al fundador, Michael J. McKinney, que fue el fundador. Estos caballeros de Colón fueron fundados en New Haven, Connecticut, el 2 de febrero de 1882 por el padre McKinney, párroco de la iglesia de Santa María, y que, como nos dice acá más adelante, están con corazón y alma en la política. Interesante, ¿no? Una orden controla toda la parte militar, dinero y la inteligencia, y el otro controla la política. Este hecho es bien conocido entre presas políticas y políticos no católicos, cuyos candidatos deben recibir la aprobación de Roma y de los caballeros antes de que se atrevan a nominarse a la presidencia de la perrera. Los caballeros de Colón, principal negocio es la política, si la política es suya. ¿Será que Venezuela se salva de eso? No, yo no sé. A China la controlan, a Estados Unidos lo controlan, y a todo el mundo lo controlan, como lo hemos visto hasta ahora. Y si uno no puede entrar a la política sin que reciba la aprobación de ellos, entonces ni para qué intentar. Porque ellos tienen un objetivo, ¿cierto? Y nosotros como cristianos tenemos otro objetivo. Nuestro gobierno no es de este mundo, nuestro gobierno es del mundo, que el mundo venidero del cielo. Entonces, muy sabias son las palabras de una persona, de una señora que escribió que nosotros como cristianos no tenemos nada, no deberíamos tener nada que ver con la política. Otra organización secreta son los cráneos y huesos, los skull and bones en inglés. Este personaje dedicó su vida y fue muerto por este libro que escribió él, Anthony E. Sutton, Establecimiento del Secreto de América, una introducción a la orden de Skull and Bones. Él fue educado en las universidades de Nottingham y California, socio anterior de investigación en el Instituto de Hoover, Universidad de Stanford, al igual que profesor de Economía en la Universidad del Estado de California, Los Ángeles. Y tenemos una eminencia que nos va a decir quiénes son los cráneos y huesos, qué hacen y quiénes están metidos en esta organización. Muy bien, entonces resulta que esta orden cráneo y huesos es una suborden de la orden. Ahora, esta orden, aquellos en el interior la conocen como la orden, ¿cierto? Otros la han conocido más de 150 años como el capítulo 322 de una sociedad secreta alemana.
Más formalmente y para objetivos legales, la orden fue incorporada como el trustee de Roosevelt en 1856, una vez conocido como la Hermandad de la Muerte. Los que se burlan de ella o la toman ligeramente la llaman cráneo y huesos o simplemente huesos. Pero estamos hablando de una orden que no solamente está en Alemania, sino que está en Inglaterra, que también es conocida a nivel mundial, que tiene sus organizaciones en diferentes partes. Vamos a ver este video que tenemos acá. Yale University, the scions of America's first families confess their sexual exploits from a gruesome coffin. In a smoke-filled room, a handful of power brokers manipulate the global economy. These are the purported activities of some of America's secret societies, groups with names like Bilderberg, Skull and Bones, and the Trilateral Commission. The Skull and Bones Society is founded in 1832 by 15 seniors at Yale University in New Haven, Connecticut. They establish a secret society with rules and rituals that remain unchanged to this day. The Skull and Bones initiation ceremony is said to be held in April in the tomb's basement. One distinguished member serves as master of ceremonies. Once enrobed, he is known as Uncle Toby. The shortest senior is appointed Little Devil and dons a satanic costume. A bonesman with a deep voice is dressed as Don Quixote. Another is dressed as the college's founder, Elihu Yale. Still another is given papal vestments. It would all be funny if it weren't for the fact that among the former bonesmen are three presidents: William Howard Taft, George Bush, George W. Bush, numerous senators and ambassadors, industrialists like William Whitney, CIA agents, State Department officials, and publishing magnate Henry Luce. Absolute secrecy is also required. In his 1999 autobiography, George W. Bush devotes just one sentence to his membership in Skull and Bones. Quote, "My senior year, I joined Skull and Bones, a secret society so secret, I can't say anything more." The secrecy, according to some researchers, is there to protect the fact that Skull and Bones funnels its initiates into positions of power and influence. The best-known bonesman is ex-President George Bush, who, according to tradition, is supposed to avoid admitting he's a member. Mr. President, are you a member of Skull and Bones? American Journal got a similar response when we recently asked George Bush Jr., the governor of Texas, about his membership. Does it still exist? The thing is so secret, I'm not even sure it still exists. Muy bien, entonces hemos acabado de ver que el expresidente George Bush es presidente de Estados Unidos, magnates de la CIA y una gran cantidad de personajes importantes son miembros de Skull and Bones. Ya vimos lo que ellos hacen en las tumbas y a qué se lleva eso. El bosque bohemio es otro lugar importante aquí. Vamos a ver qué se nos dice con respecto al bosque bohemio. La edición de Newsweek del 2 de agosto de 1982 reportó: el campamento campestre más prestigioso del mundo, es decir, el bosque bohemio, está en sesión a 75 millas al norte de San Francisco. El retiro de 2.700 hectáreas, intensamente vigilado, es la extensión campestre del Club Bohemio ultra exclusivo de solo hombres, a la cual todos los presidentes republicanos, desde Herbert Hoover, han pertenecido. O sea, que ellos pertenecen a diferentes organizaciones secretas, o de hecho también se relacionan entre sí. Vamos a ver qué es el bosque bohemio, o qué es lo que hacen en este bosque bohemio. Hay tomo 6, página 28, que Mother Jones, en agosto de 1981, reportó una lista parcial de algunos de los miembros prominentes de este bosque bohemio. Entre ellos encontramos a George Shultz, Stephen Beckler, Gerald Ford, Linsinger, Buckley, Hartley, Griffin, Thomas Haywood, Joseph Coors, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a todos, a cientos de otros políticos prominentes y negociantes que hacen parte de este club bohemio. Resulta que hubo un reportero que logró meterse a este club bohemio. Note cómo se metió.
y filmó tiene este video así de lo lejos. Alcanza a filmar a estos personajes que están de hecho desnudos. Aquí encontramos a un búho, y no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ¿sí? Encontramos acá a un búho. Aquí tenemos a un búho y están cantando y dicen lo siguiente. Esto es algunas de las cosas que están en el video. No quise poner el video porque se hacía demasiado largo, pero dice de la siguiente forma. El búho está en su templo durmiente, y todos los llamados le rinden reverencia delante suyo. Levantad vuestras manos vosotros árboles, y seas tú elevado fuego eterno, porque aquí está el bosque bohemio, y santos como pilares en su templo. Oh belleza eterna, y nosotros nos inclinamos ante la belleza eterna. Felicidad eterna que regresan al único. Nos inclinamos delante de uno solo, grandiosa naturaleza. Búho de Bohemia, concédenos tu consejo. Y aquí viene después una música, un himno, parece un himno muy bonito. Y bueno, de hecho todos los miembros participan en la adoración de la naturaleza, desnudos. Después de eso, hay todo tipo de prácticas sexuales. Imagínense, todos los presidentes de Estados Unidos y una gran cantidad de gente importante desnudos, adorando a un búho. O sea, bueno, no sé qué es lo que le pasan a esta gente, definitivamente. Vamos a ver a esta otra organización, la masonería. Y vamos a ver quién es el que lo funda. Ya vimos que ellos son los que lo controlan. Vamos a ver, dice la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sean su más efectiva herramienta de trabajo. Ya dijimos que de Maloy es aquel personaje que en la cárcel, antes de morir, pasa a sus seguidores el fundamento de la masonería. Ahora los jesuitas la perfeccionan. Y de hecho, como decíamos, uno de los grados de la masonería es los caballeros templarios, para que sean su más efectiva herramienta de trabajo, logrando sus propósitos entre los protestantes. Entonces cada orden tiene su objetivo, ¿cierto? Ahora la masonería, su objetivo es dentro de los protestantes. Es curioso notar que la mayoría de los cuerpos en que trabajaron estos, tales como el antiguo y aceptado rito escocés, el rito de Aviñón, la orden del templo, el rito de Fethloe, el gran concilio de los emperadores del oriente y del occidente, soberanos príncipes masones, son, en su mayoría, creación de los hijos de Ignacio Loyola. ¿Sí? Valmont, Chevalier Nancy, Chaudy, Sinafort y muchos otros quienes fundaron los grados en estos ritos, laboraron bajo las instrucciones del general de los jesuitas. ¿Tenemos claro? Sí, entonces tenemos otra fuente que los dice. Aquí tenemos un templo de la masonería en Oklahoma. Vamos a seguir viendo acá en la historia secreta de los jesuitas, en donde se nos habla que la Revolución Rusa, al eliminar al zar protector de la Iglesia Ortodoxa, no decapitó al gran rival y le ayudó a la penetración de la Iglesia Romana. Nos damos cuenta allí que esa guerra contra Rusia era con el objetivo de terminar a los zars, de destruir a la Iglesia Ortodoxa, de introducir a la Iglesia Católica allí. ¿Y cómo fue que estos jesuitas exterminaron a todos estos pobres rusos? Toda esta gente que estaba en esa parte. Debemos atacar mientras el hierro está caliente. La famosa Rusikum, Universidad Rusa en Roma, ha sido creada en 1929 y sus misioneros clandestinos llevarán las buenas nuevas a este país cismático. Un siglo después de su expulsión por el zar Alexander I, los jesuitas emprendieron nuevamente la conquista del mundo eslavo. Y pobres eslavos y cómo los exterminaron en su totalidad. Ahora, lógicamente, ellos probaron ese comunismo primero aquí en Sudamérica, ¿cierto? Y luego sí se lo llevaron allá a poderlo poner en la Revolución Rusa. El 1 de mayo de 1786, Frederick II, rey de Prusia, dio origen a los altos grados de la Constitución masónica. Entonces aquí tenemos que varios personajes ayudan o tienen que ver con la fundación de la masonería. De Maloy, los jesuitas y finalmente Frederick II, que finalmente da los últimos grados de constitución masónica del antiguo rito que iba a resucitar. Él añadió 8 grados a los 25 grados reconocidos en ese entonces en Prusia y fundó un Consejo Supremo de 33 grados, de los cuales él mismo diseñó las regulaciones en 18 artículos. Muy bien. Vamos a ver un libro de la masonería, Thesis and Veil, que es
revelada, que es de Blavatsky, que es una grado 33 de la masonería. Es curioso notar la mayoría de los cuerpos en que trabajaron estos, tales como el antiguo y aceptado rito escocés, el rito de Aviñón, la orden del templo, muy bien, como decíamos, son en su mayoría por Ignacio Loyola. Entonces hemos confirmado esto, lo he puesto nuevamente. ¿Cuál es el objetivo? Como veíamos, la destrucción del protestantismo. Y vamos a leer qué es lo que nos dicen acá. Acariciemos en el fondo de nuestros corazones este principio, que lo que no se une a nosotros debe ser aniquilado. Y nos mantenemos preparados tan pronto tengamos los medios. El Banco Federal de Reservas. Aquí la institución del Banco Federal de Reservas, lógicamente ellos manejan este banco, entonces es para terminar al protestantismo. Una aplicación energética de estos principios. El protestantismo ya se está desgastando. Note, ya se está desgastando, pero supuestamente el protestantismo está agarrando auge. Y aparecen iglesias en todas partes. Pero ellos dicen que ya se está desgastando, se está huyendo en el deterioro, huyendo en el deterioro. Sí estamos destinados a insultar sus últimas agonías, a marchar sobre su esqueleto quebrantado y sobre sus huesos esparcidos, o aceleremos esta disolución por medio de nuestros esfuerzos fervientes y unidos. El protestantismo se está descomponiendo, se está desmoronando, estamos ganando gente importante, y dentro de poco el protestantismo estará perdido. Vamos a mirar cuál es la filosofía papal. Cuando se induce a un jesuita, se le dice lo siguiente: vosotros habéis sido instruidos a sembrar insidiosamente la semilla del celo, del odio, entre comunidades, provincias y estados que gozaban de paz, y a provocar las acciones de sangre, involucrándolas en guerras, el uno contra el otro, y a crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes. Noten esta parte: a tomar parte con los combatientes y actuar secretamente en concierto con vuestro hermano jesuita, quien pueda estar comprometido en el otro lado, lo que abiertamente es opuesto a lo que vosotros estéis vinculados, solamente con el fin de que quien sea la ganadora, quien saque provecho, la iglesia saca el provecho, y lógicamente respetando todo tratado de paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto se llama la filosofía de Hegel, ¿cierto? La filosofía de Hegel. Entonces tú estás en un grupo, pero también estás en el otro grupo. Y esto es algo que es muy valorado dentro de la política hoy en día y que se lleva a cabo. Cualquier persona que estudia política se va a dar cuenta que el principio de Hegel es introducido y se aplica hoy en día en los países. El origen de la orden alemana, que fueron los iluminados, que tienen que ver con cráneo y huesos, y que de hecho también, como se vio en 1876, tenía relación la orden alemana con el Adenbach. ¿Qué es lo que quieren alcanzar la orden? Ellos quieren cambiar la educación, ¿cierto? La forma como la población del Congo se comportará. El dinero, la ley, la política, la economía, la historia, la psicología, la filantropía, la medicina, la religión, los medios de comunicación, la continuidad. Y que si de hecho lo miramos hoy en día, ya lo están haciendo. Entonces, ¿por qué razones interesa en cambiar la forma de educación? ¿Por qué cambiar la economía, la política, la religión, la medicina? Tantas cosas que se quieren cambiar. Es que ese es el objetivo de la orden, ¿cierto? Miremos acá la lógica de Hegel. Vamos a leer cuál es la lógica de Hegel que es aplicada también por los de Sweeper. El objetivo de la orden no es ni derecha ni izquierda. La orden no va ni para derecha ni para izquierda. No está ni con Bush ni está con Chávez. No está ni con Bush ni con Estados Unidos ni con Rusia o ni con los ni con de pronto podríamos decir con el Islam. No es ni con el uno ni con el otro, ¿sí? La izquierda y la derecha son mecanismos artificiales que establecen cambio. Noten, la derecha y la izquierda son mecanismos para llevar a cabo un cambio. Y los extremos políticos de derecha o izquierda son elementos vitales en un proceso de un cambio controlado. O sea que derecha e izquierda, eso no es lo que importa. Si este pelea con el otro, si está... Eso no es lo que importa. Ellos están utilizando eso
para llevar a cabo un cambio, porque es necesaria la izquierda y la derecha para poder llevar a cabo eso. Sí. Entonces tú tienes una tesis y tienes una antitesis, y lo que tú quieres alcanzar es una síntesis, ¿cierto? Esa es la lógica de Hegel. La respuesta a este supuesto misterio político descansa en la lógica de Hegel, que toda política lo conoce. ¿Sí? La persona que se mete en la política sabe, la lógica de Hegel es aplicada. Recordad que tanto Marx como Hitler, los extremos de izquierda y derecha, presentados como enemigos del libro texto, evolucionaron del mismo sistema filosófico, el hegeliano. Esto trae enemigos de angustia intelectual de marxistas y nazis, pero es bien conocido por cualquier estudiante de los sistemas políticos. ¿Sí? Eso es normal. Este conflicto de opuestos es esencial para establecer un cambio. Esencial para establecer un cambio. Hoy en día este proceso puede identificarse en la literatura de la comisión trilateral, donde un cambio es promovido y el manejo del conflicto es calificado como el medio para establecer ese cambio. ¿Qué es lo que nos están vendiendo hoy en día? Simplemente es que de derecha a izquierda, eso no es. Nos están manejando de tal forma para que nosotros creamos que estamos en contra de la tesis, ¿cierto? La antitesis está en contra de la tesis y que estamos peleando contra una ideología, contra una filosofía, cuando en realidad eso no es lo que quieren alcanzar. Ellos quieren alcanzar simplemente un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Eso da miedo. Digo que ese cambio es terrible. En el sistema hegeliano, sí, noten esta parte, el conflicto es esencial. Sí, el conflicto es esencial. O sea que debe existir el conflicto para poder llevar a cabo un cambio. Si tú no tienes conflicto, tú no llevas cambio. Además, para Hegel y para sistemas basados en Hegel, el Estado es absoluto. El Estado es absoluto. Entonces, ¿por qué razón en Estados Unidos ahorita la Constitución se está cambiando de tal forma que tú entregas, por alcanzar seguridad, tú estás entregando tu privacidad? Y el Estado está empezando a controlar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque queremos seguridad. Porque el terrorismo viene. No tenemos que prepararnos. Pues tenemos que permitir que el Estado se meta en nuestra privacidad, controle la libertad. El Estado es absoluto. El Estado requiere completa obediencia de parte de un ciudadano. Pues empiezan los dados de cerebro, porque el Estado es el absoluto. Un individuo no existe por sí mismo en estos sistemas orgánicos. Entonces la gente cree que tienen poder y que tienen voto y que el poder popular o que esto y lo otro, pero nosotros tenemos poder. Es mentira, como se le llama, sino solamente para realizar un papel en la operación del Estado. Tú simplemente estás cumpliendo un papel aquí, pero no es realmente que tú tengas poder. Él encuentra libertad solamente en la obediencia al Estado. No había libertad en la Alemania de Hitler, tampoco hay libertad para el individuo bajo el marxismo, ni lograr el mundo, ni lograr el nuevo orden mundial. Este es Anthony Sato. ¿Se acuerdan que miramos que él escribió en nuestras universidades? Página 34 en su libro, pues esto es lo que nos está diciendo. Esta renombrada persona, esa persona renombrada. Ni lograr el nuevo orden mundial. Y si suena como George Orwell de 1984, así es. Además del principio iluminado que el fin justifica los medios, un principio que Kigley anota como inmoral y que es utilizado por el grupo Law. Entonces, ¿por qué razón tenemos conflicto en Colombia? ¿Qué conflicto lo necesitamos? Si no tenemos conflicto, nosotros no podemos cambiar la Constitución para que se acomode a esto. Si Estados Unidos no tiene conflicto, no pueden cambiar la Constitución. Si Europa no tiene conflicto, no pueden cambiar las constituciones de ellos, porque todo está supremamente bien y tenemos todo muy listo. Acuérdense, no es ni capitalismo, pero tampoco es comunismo. Entonces, ¿qué será? El capitalismo es la tesis, la antítesis es el comunismo. ¿Qué es lo que ellos quieren llevar a cabo? Vamos a verlo. Aquí tenemos en una fotocopia del libro de Anthony Sato, donde nos dice cómo funcionan las órdenes. Entonces tenemos un núcleo interno, a ver si me muevo bien. Tenemos un núcleo interno, tenemos otro y tenemos otro interno, pero dentro de este hay otras personas selectas que controlan todo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la comisión trilateral y tenemos a la orden 322, los Carambols. Tenemos también a la Sociedad Pilgrim, tenemos al Club Bohemio, tenemos a Bilderberg, el Concilio
de las naciones extranjeras, etcétera, etcétera. Aquí tenemos como todas estas organizaciones simplemente hacen parte del círculo externo, ¿cierto? Pero dentro de ellos, o sea, inclusive ellos están siendo manejados. Inclusive los mismos Skull and Bones, y si George Bush es miembro de Skull and Bones, él puede también estar siendo utilizado y es que siquiera lo sabe. No sé, sería suponer. Vamos a leer en esta cita algo interesante. Roma considera el régimen fascista el más cercano a sus dogmas e intereses. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la síntesis. Si la tesis es capitalismo y si la antítesis es comunismo, entonces la síntesis es ¿qué? Pues sí, ¿el marxismo? Eso es. No solamente tenemos al reverendo jesuita Padre Kauffman elogiando a la Italia de Mussolini como una democracia cristiana, sino civilista católica, un órgano propio de los jesuitas, dice francamente, fascismo es el régimen que coincide más cercanamente a los conceptos de la religión. Entonces, no es comunismo, no es capitalismo, es fascismo. Es decir, que todos los países capitalistas tienen que llegar a ser fascistas. Y los comunistas tienen que llegar a ser fascistas también. Pero lo interesante de las cosas es que el nombre no se cambia. Cuando se implican en estas organizaciones, se queda el mismo nombre, se queda la misma gente, lo que cambia es la filosofía. Eso es lo que introducido y tú piensas que nada ha cambiado, que todo continúa normalmente y sin problemas. Es una buena idea, un nuevo orden mundial donde todas las naciones van a traer juntas con una causa común. Solamente los Estados Unidos tienen tanto la posición oral como los medios para respaldar. ¿Se acuerdan de la cita que empezamos? Cuando Estados Unidos gobierna el mundo, la Iglesia Católica gobierna el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Un gobierno mundial. Por eso el Papa insiste en que la paz es posible y por esta razón es un deber. Hizo un llamado a ¿qué? A un nuevo orden mundial. El Papa además dice que un nuevo orden mundial, que se necesitaba un nuevo respeto por las leyes internacionales, la creación de un nuevo orden mundial basado en los objetivos de las Naciones Unidas. Hay algo muy interesante que él dijo aquí, que es lo que vamos a ver en la siguiente charla. Él hizo el llamado a un orden que sea capaz de dar solución adecuada a los problemas de hoy en día, basados en la dignidad del ser humano, que es acá los derechos humanos, vamos a hablar de los derechos humanos, en un desarrollo integral de la sociedad, en solidaridad entre las naciones ricas y pobres, en la redistribución de bienes. ¿Habían escuchado ese término? Redistribución de bienes y en los resultados extraordinarios del éxito científico y técnico. Me pregunto qué será la redistribución de los bienes. Hemos visto el secreto en las organizaciones secretas porque ellos no quieren que nosotros sepamos hacia dónde nos están llevando. Solamente tenemos algo que debemos mirar, y es que Dios lo profetizó. Dios lo dijo en su palabra. Eso es lo que va a pasar. O sea, ¿por qué me admiro yo de todas estas cosas que acabamos de leer? Cuando Daniel 7 me dice a mí que hollará, destruirá y desmenuzará a toda la tierra. La Biblia misma me lo dice, porque yo me admiro de todas estas cosas que acabo de leer. La Biblia me lo dice, ella es culpable de toda la miseria de este mundo. Si la Biblia me lo dice, no hay duda de que, ¿será que sí es verdad? ¿De que esta gente estaba metiendo y solamente anda con ideas o filosofías o cosas más? La Biblia misma me lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevarán a cabo? No sé, eso es lo que hemos acabado de ver. Que el Señor nos ayude para no unirnos a este orden mundial, sino que busquemos a Dios y al nuevo orden que viene. Amén.